Y ahora le vamos a ceder el uso de la palabra al doctor Alejandro Navarrete Maldonado. Él nos trae una pregunta, pero así crucial, ¿no? ¿Es necesario regular legislativamente el derecho a la desconexión digital? El doctor Alejandro Navarrete tiene estudios especializados en el derecho de trabajo, también es abogado laboralista y es experto en el tema que nos aboca el día de hoy. Cedemos el uso de la palabra al doctor Alejandro Navarrete. Muchas gracias, muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por la presentación, doctor Corrales. Primero que quiero hacer es saludar en realidad la iniciativa que ha tenido el doctor Ricardo Corrales para poder realizar este evento y considerarme también en la participación del mismo. Al momento de evaluar qué tema iba a tocar justamente con la ocasión de este evento, me hice esta pregunta, ¿no? Si es necesario legislar el derecho a la desconexión digital. Hoy que se habla tanto en realidad de este derecho, ¿no? En el marco de las relaciones telemáticas, especialmente el teletrabajo y el trabajo remoto. Y bueno, como punto de partida, y la razón por la cual me hice esta pregunta, es porque hay una serie de derechos reconocidos en nuestra Constitución íntimamente relacionados con la desconexión digital que generan la duda respecto a que si ya estando esos derechos reconocidos, es necesario contar con una especificidad o una norma que especifica en realidad el derecho a la desconexión digital. Porque entendemos en realidad que el derecho a la desconexión digital implícitamente se encuentra reconocido a partir del reconocimiento expreso que nuestra Constitución realiza sobre la jornada de trabajo y el derecho también a los descansos semanales y anuales remunerados. Y hablando naturalmente del derecho a la jornada y el derecho al descanso, estamos hablando nosotros de un derecho transversal que termina en realidad por satisfacer los intereses de todas las personas a partir de otros derechos fundamentales. Es decir, es la medida o el medio por el cual se van a satisfacer otros derechos reconocidos en la Constitución. Tales como la paz, la tranquilidad, el disfrute del tiempo libre, ¿no? La protección a la familia, el derecho a la protección de la salud también, incluso el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, respetando naturalmente la jornada de trabajo, las limitaciones que tiene el empleador a partir del reconocimiento de este derecho, se satisfacen los intereses de los trabajadores respecto a sus derechos fundamentales mencionados y vistos también aquí en la filmina que estoy proyectando, ¿no? Y estos derechos fundamentales en realidad deben de ser tomados en cuenta en el marco de toda relación de trabajo, sin importar el tipo de calificación que tiene también el trabajador, atendiendo precisamente a la prescripción del artículo 23 de la Constitución, ¿no? Que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales. Pero no solamente tenemos, digamos, esta regulación de donde se deriva el derecho a la desconexión digital, sino que también hay normativa específica que, digamos, ya impone la obligación del empleador de tener que resguardar o tener que por lo menos salvaguardar o garantizar este derecho de desconexión. Y para eso nos remitimos a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y también al reglamento de la Ley de Salud Mental. No vamos a profundizar sobre cada una de sus prescripciones, están especificadas aquí en la filmina, pero sí para mencionar, pues, de que a partir de esta normativa, el empleador tiene la obligación de regular los riesgos psicosociales y justamente aminorar el impacto de estos. ¿Para qué? Para evitar justamente situaciones de estrés, situaciones de malestar, de desmotivaciones, desconfianza y de agotamiento laboral en sí. Entonces hay una obligación del empleador de tener que establecer medidas eficientes o eficaces, mejor dicho, para poder evitar estas consecuencias de repente de jornadas excesivas y que podría materializarse a consecuencias de comunicaciones que se realicen en momentos incómodos o fuera de la jornada, ¿no? Por ende, naturalmente, si una persona recibe una comunicación y tiene que atenderla fuera de su jornada de trabajo, el malestar es inminente. Y por lo tanto, estamos hablando de un riesgo psicosocial que debe de ser naturalmente regulado también por el empleador como una práctica o una garantía de la seguridad y salud del trabajo. Incluso las normas emitidas por el Ministerio de Salud y este alineamiento establecido en la Resolución Ministerial 448-2020 justamente, establecido que los empleadores dentro de su plan de vigilancia también deban de
contemplar medidas para aliviar estos riesgos o paliar estos riesgos psicosociales. Entonces, digamos, desde la normativa constitucional y desde la normativa legal y reglamentaria, se puede advertir que el empleador tiene esta obligación de establecer unas medidas que permitan garantizar el derecho a la desconexión digital para evitar, pues, el detrimento de la salud mental de los trabajadores. Si ya tenemos esta normativa, entonces, resulta necesario regular adicionalmente el derecho a la desconexión digital. En realidad pasa por una cuestión idiosincrática, creo yo, una cuestión ideológica dentro de la práctica latinoamericana. Y como bien lo decía el profesor Oscar Hermida, ocurre que en Latinoamérica creemos que lo que no está escrito no existe para el derecho. Y por lo tanto, desde esa práctica, entendemos que el derecho de la desconexión digital hoy no existiría. O así lo podrían entender diversos empleadores, que hoy no existe el derecho a la desconexión digital porque no está regulado en una norma. Y eso, y creo que es esa tendencia ideológica que se presenta en Latinoamérica, la que justamente nos conlleva a decir de que, bueno, tendría que regularse, no necesariamente por el impacto jurídico que esta vaya a generar, porque ya tenemos normas que sí, te obligan a como empleador tener que garantizar el derecho a la desconexión digital, sino como impacto social. Digamos, la idea de que el empleador tenga claro qué es lo que no puede hacer, no como una medida preventiva, sino como una obligación en sí. Y entonces, esto nos lleva a una segunda situación. ¿Cómo se debe de regular? Bueno, la pregunta específica en la proyección es cómo se pretende regular. Y esto porque hay 3 proyectos de ley que hacen mención a la desconexión digital. Vamos a revisar en realidad cada uno de estos y a partir de acá establecer algunas conclusiones que nos permitirán entonces marcar la base sobre cómo debería de regular el derecho a la desconexión digital. En principio, el proyecto de ley, que es el proyecto de ley 5908, plantea una ley del teletrabajo, en cuyo artículo 14 reconoce el derecho a la desconexión digital de esa forma textual, ¿no? Las personas que trabajan en teletrabajo y trabajo remoto tienen derecho a la desconexión digital fuera de la jornada ordinaria de trabajo. Aquí, esencialmente, se está vinculando la desconexión digital con la jornada de trabajo. ¿Es necesario? O sea, es necesario en realidad decir que no hay, o que se debe garantizar el derecho a la desconexión digital fuera de la jornada de trabajo. Me parecería que una prescripción tan genérica como se está pretendiendo en este proyecto de ley no resulta necesaria, porque ya es implícita la vinculación entre desconexión digital y jornada, como lo hemos comentado antes. De modo que este tipo de regulación no abonaría mucho a lo que realmente se pretende o debería de buscar satisfacer socialmente una regulación específica sobre desconexión digital, ¿no? Posteriormente, o mejor dicho, mencionando otro proyecto de ley, el proyecto de ley 6038-2020, se pretende modificar la actual ley del teletrabajo, la ley 30.036, y incorporar dentro de este el derecho a la desconexión digital. Ha definido el derecho a la desconexión digital como el derecho a no ser contactado y a desconectarse de los medios informáticos, telecomunicaciones y análogos mediante los cuales se realiza el teletrabajo fuera de la jornada laboral y durante los periodos de licencia. Nuevamente, aquí se está haciendo una vinculación con la jornada laboral, pero también se están incluyendo los periodos de licencia. El siguiente párrafo, mejor dicho, las siguientes líneas, nos contempla también una situación muy especial, que nos dice, el empleador respetará el derecho a la desconexión digital, garantizando el tiempo en el cual los trabajadores no estarán obligados a responder sus comunicaciones, órdenes u otros requerimientos fuera del horario de trabajo. Pero aquí lo curioso es de que sí te establece que el trabajador puede oponerse a cumplir con la orden dictada fuera de la jornada de trabajo de parte del empleador, es decir, un ejercicio pleno del derecho de resistencia, pero no es menos cierto también de que establece una obligación para el empleador. Tú como empleador tienes que satisfacer esa garantía, garantiza que eso sea así. ¿Y de qué manera entonces lo voy a garantizar? ¿Cómo debe garantizarse? ¿Cuál es la acción que debe de ejecutar el empleador para materializar esa garantía? ¿O es una obligación de no hacer? De repente, la forma de garantizar implicaría que el empleador no dicte órdenes fuera del horario o que no sancione al trabajador cuando emplee su derecho de resistencia.
Entonces, esa cuestión, digamos, o esa forma de cómo debe de garantizar no resulta muy clara, no es expresa. Y si lo que se está pretendiendo con esta legislación es establecer reglas concretas para evitar justamente abusos de parte de los empleadores, ¿no? Con intención o sin intención que se puedan cometer estos, si la redacción en este punto no resultaría la más amigable. Este mismo proyecto de ley pretende modificar el decreto de urgencia 026-2020 que regula el trabajo remoto. En realidad la prescripción simplemente remite a lo que hemos visto hace un momento, ¿no? En virtud de la desconexión digital regulada o que se quería regular o se quiere regular en la ley 30.036. Y finalmente hay un tercer proyecto de ley, que es el 5408-2020, titulado naturalmente Nueva Ley que regula el teletrabajo. Más allá de las distintas prescripciones, vamos a poner atención a dos, el artículo 9 y el artículo 10. Este artículo, en realidad, el primer artículo, el artículo 9, te está vinculando nuevamente con el derecho de resistencia. ¿Y qué es lo que dice? El empleador debe respetar el derecho a desconexión digital, a la desconexión del trabajador, garantizando el tiempo en el cual ellos no estarán obligados a responder las comunicaciones, órdenes u otros requerimientos. Pero luego de esto hay una fórmula, digamos, medio extraña por una circunstancia particular que voy a mencionar, en donde se precisa pues que el tiempo de desconexión debe ser al menos 12 horas continuas en un periodo de 24 horas. Establece esta regla, ¿no? De 12 entre 24. ¿Y por qué digo que es una regla media extraña? Porque es una regla abierta. Es una regla que el proyecto de ley la ha contemplado para toda relación de trabajo. Es decir, para cualquier condición del trabajador. Digamos, que sea un trabajador sujeto a un horario de trabajo, a la jornada máxima, o aquellos trabajadores que no se sujetan a la jornada máxima. Bien sabemos, en realidad, cuáles son. Entonces, en realidad, no marca esa diferencia. Si lo que se pretende es incluir el derecho o reconocer el derecho a la desconexión en relación, pues, a las personas que se sujetan a una jornada y horario, la referencia debería ser esa, ¿no? Jornada y horario, o sea, garantizar el derecho a la desconexión fuera de la jornada y el horario de trabajo. No tanto así esta fórmula de 12 por 24, que sería una fórmula en realidad no satisfactoria para los intereses de estos trabajadores, ¿no? Si ya tenemos otra visión que podría darse a partir de la jornada y del horario. Sí, en cambio, podría haber sido interesante que esta regla de 12 por 24 se establezca para el caso de aquellos teletrabajadores que no se sujetan a una jornada máxima. Y así lo ha contemplado, valga decir, el Código de Trabajo chileno que se modificó justamente en marzo. En realidad, esa parte, diríamos, no vamos a decir que es una copia, pero diríamos que es una inspiración en el Código de Trabajo chileno, porque sí marca una diferencia. El Código del Trabajo chileno es de Chile, ¿no? Es expreso al momento de señalar que esta regla de tener que respetar las 12 horas por 24 en el caso de los teletrabajadores será aplicable solamente a aquellos trabajadores a distancia que distribuyen libremente su tiempo de trabajo o a los teletrabajadores excluidos de la jornada, ¿no? Digamos, frente a aquellos trabajadores ante los que no se ejerce el control del tiempo, es que sí se establece la obligación del empleador de tener que regular el tiempo de desconexión, ¿no? De 12 horas en un periodo de 24. Entonces, esa es una diferencia en realidad sustancial y que no ha sido contemplada en este proyecto de ley. El proyecto sigue líneas más adelante. En ningún caso el empleador puede establecer comunicaciones, formular órdenes u otros requerimientos en día de descanso, permisos o feriado anual de los trabajadores, ¿no? Nuevamente es una referencia implícita por lo menos a lo que contempla la jornada, las limitaciones a la jornada de trabajo. Se ha añadido también en este proyecto de ley que el tiempo de desconexión tiene que ser especificado también en un contrato, en una cláusula específica del contrato. Lo que naturalmente es una inspiración también de lo que hoy en día regula el Código de Trabajo de Chile. Pero considero yo de que estos tres proyectos, en la forma en la que se encuentran redactados, son insuficientes para lo que realmente debería de necesitar en nuestro país en relación a la desconexión digital. ¿Por qué razón? Yo creo que hay tres aspectos
y esto a modo de conclusión, en lo que en lo que los legisladores en realidad deberían de tomar en cuenta para reforzar una legislación del trabajo, de la desconexión digital en específico, ¿no? En principio, cuando hablamos nosotros de la jornada, no estamos hablando nosotros de derechos que únicamente sean de los teletrabajadores o de los trabajadores remotos. Por lo tanto, las implicancias de la inobservancia de esa jornada también deberían, y las limitaciones de esa jornada, también deberían de ser aplicables para otros trabajadores, que son los trabajadores que realizan labores de manera presencial. Si bien hoy día las circunstancias que estamos viviendo nos hacen o nos conllevan a pensar en la desconexión digital, no es menos cierto que este es un derecho que debería de ser aplicable o es aplicable para todos los trabajadores. No es exclusivo entonces de los teletrabajadores o trabajadores remotos. Por lo tanto, yo creo aquí de que la idea no debe de pasar porque la ley del teletrabajo o una nueva ley del teletrabajo o modificar el trabajo remoto en virtud a reconocerle para ellos el derecho a la desconexión digital, sino que debería de ser una prescripción general para todos los trabajadores. Y para eso nos llevaría a nosotros a modificar algunos textos legislativos en relación a la jornada de trabajo, ¿no? Al control del tiempo, a los descansos, en fin, entre otros. Entonces, creo que el esfuerzo legislativo debe de apuntar a eso, debe de apuntar un poco a hacer extensivo el derecho a la desconexión digital, no en el marco de las relaciones de teletrabajo, de trabajo remoto, de relaciones telemáticas, en fin, sino en el marco de la horizontalidad de todos los trabajadores, ¿no? Como primer punto de partida. Y naturalmente también nos lleva a un segundo paso, que es diferenciar las circunstancias de los trabajadores, porque tenemos trabajadores que se encuentran sujetos a la jornada máxima y se encuentran trabajadores que no se encuentran sujetos a la jornada máxima. Y nuestra legislación, o por lo menos los proyectos de ley que hemos repasado, ninguno hace referencia a este último grupo de trabajadores. Y trabajadores que en la medida del trabajo telemático, vamos a llamarlo así, ¿no? Resultan ser más vulnerables. Un trabajador que realiza labores de trabajo presencial puede ser contactado fuera del horario por su jefe a través de una llamada telefónica, atiende un correo y finalmente le termina generando esa obligación, digamos entre comillas, para que lo pueda atender en su casa, ¿no? Y en ese caso, digamos que las limitaciones hoy en día son consistentes a partir del derecho a la jornada y del horario de trabajo. Esa comunicación finalmente sería una comunicación irregular en cuanto al cumplimiento o el momento del cumplimiento de la orden, ¿no? Pero en el caso de los trabajadores que no se encuentran sujetos a una jornada, digamos que esta situación sí puede terminar generando un detrimento para ellos, porque una orden que se realice en altas horas de la noche, en horas de la madrugada, finalmente sí va a terminar generando, digamos, implícitamente la obligación de que esta persona tenga que atenderlo, porque no está sujeto a jornada. Entonces, ese es un aspecto que creo sí debería de ponerse atención para regular el derecho a la desconexión digital de manera específica hacia esos trabajadores. No me parece que la atención debería de estar en los trabajadores que ya se sujetan a una jornada máxima, porque digamos ahí las reglas son más claras, sino en cuanto a los trabajadores que no se sujetan a esta jornada máxima. Y un tercer punto, que me parece, sí, desde la tendencia que ningún derecho fundamental es absoluto, creo yo que los proyectos de ley y la próxima legislación deberían de contemplar una apertura para afectar de manera razonable el tiempo de descanso. Claro, siempre que haya una justificación en la necesidad del servicio del empleador. Hablemos no de cualquier necesidad, sino algo de lo que realmente es una necesidad extrema, por llamarlo así. Una necesidad extrema en la que la no participación del trabajador podría generar un gran detrimento para la empresa. Y eso naturalmente implicaría de que el empleador, así como pueda afectar normalmente ante un escenario similar el derecho a la jornada, pueda también afectar la desconexión digital, pero no significa de que no deba de haber un reconocimiento ni compensación de parte del empleador. Si es que se genera ese tipo de afectación, la legislación debería de apuntar a establecer una medida de control para el reconocimiento de la misma y materializar una compensación del empleador hacia el trabajador, para que luego ese tiempo invertido de repente pueda ser gozado, pueda ser o bien pagado o pueda ser bien gozado en días u horas libres. Entonces, me parece que esos son tres aspectos fundamentales en los que la legislación
debería de apuntar, no necesariamente para regular la desconexión digital en el marco de los teletrabajadores o los trabajadores remotos, sino de todos los trabajadores, incluyendo a estos. Eso es todo lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. He intentado ser breve en cuanto a mis ideas, no hemos profundizado en cuanto a conceptos, naturalmente, porque ya a lo largo del día hay otros expositores que han abordado este tema. La idea ha sido enriquecer un poco el debate en cuanto a lo que legislativamente debería contemplarse. Así que, muchas gracias. Doctor Alejandro Navarrete, usted ha traído un enfoque sistémico. Esto es muy importante porque nos ha citado la ley de la seguridad y salud del trabajo, la ley de salud mental, y también es cierto, pues, ¿cuántas veces nosotros como trabajadores presenciales hemos concluido la jornada de trabajo, estamos fuera del horario de trabajo, en una reunión privada, etcétera, y nos llaman por teléfono, ¿no? Y no obstante que la llamada por teléfono del jefe no era de urgencia. Entonces, yo recuerdo alguna vez le pregunté a mi jefe, pero bueno, había una cierta confianza con él, digo, pero no me llames pues a esa hora. Es que si yo no te llamo, me dice, me olvido, y después me olvido, pero apúntelo en un papelito. Entonces, o sea, no podemos nosotros, los trabajadores, tener que soportar, diríamos, un comportamiento, como usted muy bien señala, pues impropio, ¿no? Que no corresponde a la relación laboral cuando uno es trabajo presencial. También debe igualmente considerarse con mayor razón todavía en el teletrabajo, ¿no? Imagínense yo cuántas veces también 3 de la mañana y te llega un mensaje, ¿no? Y olvidaste de poner en modo avión y ese sonido ya te despertó, ¿no? Entonces, creo yo que este tema muy bien enfocado desde el punto de vista de aplicar los principios laborales, sobre todo el principio protector, en esta nueva realidad y el derecho a la desconexión. Muchas gracias, doctor Alejandro Navarrete, por su exposición. Y finalmente, el doctor Navarrete también, Alejandro Navarrete, nos ha hablado sobre el derecho a la desconexión digital. Es un derecho sumamente importante porque no olvidemos que el trabajo remoto o el teletrabajo interviene, afecta el derecho de familia, ¿no? Entonces, en ese aspecto tiene que haber una armonización entre el derecho de familia y el derecho al trabajo.